Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema de señales. ¡Vamos allá! Acabas de ver todas las señales verticales de peligro. Ahora tocan señales que te indican prioridad, obligaciones o prohibiciones. Se llaman señales de reglamentación. No te dan avisos, sino que te dan reglas. Haz esto, no hagas esto. Por ejemplo, una señal de ceda o una señal de prohibido circular a más de 40. Estas señales se aplican a partir de la sección transversal donde estén colocadas. Vamos, de ahí en adelante. A no ser que haya un panel complementario debajo que indique una distancia. Mira este ejemplo. Dice que la obligación de ceder el paso te la encontrarás a 150 metros. ¿Y te acuerdas de la señal de inicio de poblado? Pues hay que ir con ojo cuando tienes una señal de reglamentación justo al lado o en la vertical, mismo poste. Esta señal aplica en todo el poblado. Con estas que ves aquí, por ejemplo, en poblado, la velocidad máxima es de 50. Pero, ¿podrías circular a 50 por Macondo? Pues no, porque está prohibido pasar de 40 en todo el poblado. Estas dos señales son súper importantes. Ceda el paso. Tú tienes que dejar pasar a los vehículos de la vía a la que te quieres incorporar. Tienes que cederles el paso. Detención obligatoria o stop. Al llegar a un cruce, te tienes que parar y ceder el paso. Pero si no viene nadie, te tienes que parar. Ya, pero si hay buena visibilidad y no viene nadie, no vale con reducir la velocidad. Sí o sí, te tienes que parar del todo. Ruedas quietecitas. No te olvides de esto. Si en el examen práctico no haces la parada completa en el stop, es tarjeta roja directa. Además, seguro que sabes algo de inglés y la señal te lo pone por escrito. Stop. Para. Esta otra señal es la calzada con prioridad. Te dice que la calzada por la que circulas tiene prioridad en todos los cruces, hasta que te encuentres esta otra, que es la de fin de prioridad. Se le pueden añadir estos paneles complementarios, que se llaman itinerario con prioridad. Para regular los tramos de vía estrechos y de doble sentido, donde no caben dos coches a la vez, tenemos estas señales con flechitas. Como tú circulas por la derecha, la que te dice lo que tienes que hacer es la de la derecha. Prioridad en sentido contrario. Aquí, tu flecha está en rojo, así que tú no vas a poder entrar al paso estrecho, si hay alguien en el sentido contrario que ya esté pasando. En esta otra, tú tienes la blanca y la roja la tienen los demás. Es la señal de prioridad respecto del sentido contrario. Aquí, tú tienes la prioridad en el paso estrecho. Con estas dos señales tienes que ir con ojo con el nombre, porque es fácil que te líen en el examen. Prioridad en sentido contrario. Sentido contrario manda. Y prioridad respecto del sentido contrario, tú mandas. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de señales. Ahora, lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo y sácatela! La teórica